y escogió esta plática que tiene preparada desde hace tiempo con alguna actualización y habla de la piel en el Gran Chichimeca, referido esto a la región que abarca varios estados de la República. Le damos la palabra al doctor Campos y de nuevo muchas gracias, Pablo. Adelante, por favor. Contrario, gracias por la invitación, gracias a la maestra Mónica San Pablo, al doctor Carlos Pacheco y sobre todo a usted, maestro Arturo, que siempre nos tiene en consideración. En diciembre, que también me hizo el favor de invitarme de Mateador Emergente, le decía que pues abrí el ropero y me encontré con una plática muy antigua que era la del hombre y los hongos. Y al otro lado, en ese ropero, pues estaba esta plática que ya también es un poco antigua y que, bueno, me trae muchos buenos recuerdos. La última vez que la di fue en el año 2009, cuando el maestro Alexandro Bonifaz, presidente del Colegio Mexicano de Micología, organizó la sexta reunión en Guanajuato y me considero el honor de ser el presidente del Congreso y de que la plática final del Congreso fuera esta ponencia. Entonces, bueno, pues la he desempolvado también y quiero compartirla con ustedes. Esta ponencia empieza pues poco tiempo después de que yo llegué aquí a León en 1984, después de haber hecho mi posgrado en dermatología en México. Y un día llega Tereso Salazar, y perdón que diga los nombres de los pacientes, que no es lo más conducente, pero que a ti me atrevo a hacerlo porque creo que no tiene ninguna importancia. Tereso Salazar llega, un hombre de 44 años de edad, y traía una enfermedad en la piel que iniciaba con esta pequeña ulcerita y luego seguía este trayecto linfático para arriba, y que clínicamente correspondía a una enfermedad por hongos llamada esporotricosis, que vemos aquí abajo la presencia de ese hongo. Le di tratamiento, se fue, y a los 2 meses llega otro paciente que se llama Juan Cabrera y me dice: oiga, doctor, pues mire, yo vengo porque mi compadre Teresa Salazar me dijo que usted que tenía algo muy similar a lo de él y que usted lo curó. Y bueno, Juan Cabrera tenía también una enfermedad similar, una esporotricosis, y entonces, bueno, algo que era pues compartido es que uno vivía en Trancas y otro vivía en Morillos, ranchos contiguos muy cercanos de la población de Dolores Hidalgo. Esto despertó mi curiosidad y la idea de hacer un estudio de enfermedades micológicas en el estado de Guanajuato, pero obviamente que me estaba enfrentando ante una zona endémica de esporotricosis, y la única forma de encontrar casos pues es ir al lugar y dar consulta. Entonces le pedí a Tereso si me podía ir un fin de semana a dar consulta de dermatología en forma gratuita, por supuesto, y me prestaba un lugar para dar consulta. Por supuesto que generosamente él aceptó el darme esta posibilidad, ¿sí? Y bueno, fue así como en un momento dado me fui un fin de semana a su casa. Ambos eran campesinos porque este tipo de hongos entra mucho por pequeñas heridas en personas que trabajan en el campo. Y esta es la casa de Tereso con su familia, y ahí está su compadre Juan Cabrera. Fueron 2 días de muchísima consulta, pero muy gratificante porque me encontré con otros 2 casos de esporotricosis. Esto levantó mi entusiasmo y me dio la idea como de ir a dar consultas en otras partes del estado, tratando de hacer un consenso de las enfermedades producidas por hongos. Y este interés precisamente fue el que me llevó a tratar de hacer un estudio en el estado de Guanajuato de las micosis. Y emprendimos este camino que realmente es el inicio de esta pequeña historia, la que titulé La piel en el Gran Chichimeca. Y esto lo empecé en el noreste del estado, en este camino que ustedes pueden ver que nos está del estado. Y va a haber un personaje aquí que es este caminante que nos va a guiar por todo este camino. Lo iniciamos inicialmente la parte noroeste, en un municipio que se llama Jichú, una zona que sale completamente de lo que es el panorama de las ciudades del estado de Guanajuato, porque colinda con la Huasteca, y uno va para allá y empieza a subir por una zona serrana donde todo empieza verde y empieza a ver unos ríos, y de repente en medio de una hondonada de cerros uno ve un templo que se alza majestuoso y llega a este poblado donde pues es la Coca-Cola la que nos da la bienvenida,
y entra uno por estos callejones, ¿sí? Es un lugar que comparte, les digo, todas las características de la Huasteca, donde hay ríos muy frondosos y donde por primera vez me encontré con ese cantar de las cigarras que me recordó a Mercedes Sosa y que después me encontraría en la Sierra de los Tuxtlas al sur de Veracruz. Ahí nos enteramos que hacia final de año se llevaba una fiesta muy especial que se llama Las Topadas. Y bueno, después de una primera ida a consulta que voy a retomar, pues nos invitamos a que fuéramos a esta celebración. Y esto ya fue con la familia, que para beneplácito mío siempre me ha acompañado en este tipo de experiencias. Es un pueblo altamente religioso y precisamente el día último del año se celebra la ceremonia de las topadas y se celebra en el cementerio. Yo aquí me encuentro con Guadalupe, mi esposa, y mis 3 hijos, José Pablo, Marisol y Alejandro. Y esto empieza en el cementerio, un camposanto de pueblo, y es una zona de guapangueros, y ahí son un grupo muy famoso que son los Leones de la Sierra de Jichú. Y empieza ahí cuando llegan los guapangueros, y entonces empiezan a recorrer las tumbas de los personajes del pueblo que murieron durante ese año, y durante los guapangos van narrando las características de ese personaje en una ceremonia muy emotiva. Un cementerio meramente pueblerino donde pues hay tumbas muy sencillas y en otras ocasiones hay pequeños realces de la tierra que nos hablan que abajo hay una caja. Hubo un momento dado en que Alejandro, que aquí lo ven ustedes presente, de repente me habla y me dice papá, y me lo encuentro con que tiene un hueso, ¿sí? Y digo, oye, ¿ese hueso de dónde lo tomaste? Pues de ese agujero, papá. Entonces ya se lo quité, lo puse en el agujero y lo tapé para que vean ustedes la naturaleza de esos cementerios de pueblo. Y ahí regresamos al centro y empieza la fiesta del último del año en el centro, donde posteriormente los concheros, que son los danzantes, van a entrar a cantar y a bailar en el templo durante todo el día. Y en la noche viene una ceremonia que se llama las topadas, donde de un lado ponen un tapanco donde se ponen los leones de la Sierra de Jichú en aquel tiempo, y de otro tapanco donde invitan otros guapangueros. Y entonces empiezan a cantar en un momento dado los leones de la Sierra de Jichú, y luego cantan guapangos, el grupo invitado, y así va toda la noche hasta la fiesta y la misa de noche, donde se celebra el final del año y el inicio de otro, y después durante toda la noche siguen los cantos. Ya entrada la mañana la gente se empieza a retirar y hacia media mañana las personas empiezan a salir con cazuelas, con mole, con carnitas, con tortillas hacia el bosque para invitar a toda la gente que fue a celebrar ese fin de año con ellos, aprovechando que toda la gente que vive en el norte acuden a visitar a su familia. Una fiesta realmente muy emotiva a la que se llama Las Topadas y que espero se siga celebrando. En una visita previa donde yo iba a dar consulta, y para esto debo de decir que el ir a dar consulta a otros sitios donde uno no lo conoce no es sencillo, porque pues la gente no lo conoce, uno tiene confianza. Tenía yo la oportunidad entonces de tener amistad con Luis Fernández, que era el encargado de desarrollo rural de Guanajuato, y que tenía promotores trabajando en prácticamente todas las partes del estado. Entonces yo le pedí ayuda, le dije, oye, ayúdame, yo tengo esta intención, pero si yo llego nadie me va a conocer, en cambio tus promotores los conocen muy bien, y si dicen que va un médico, pues nos van a abrir las puertas, entonces haz el favor de hacerme eso, y sí, empezamos por Jichú, me prestaron un salón de una escuela para dar consulta, una gran cantidad de pacientes sin encontrar nada de relevancia, y un día que terminaba la consulta se acercó a nosotros Ángel, que conocía a Luis, y dice, ¿tienen plan para hoy en la noche? No, los invito a cenar a la casa. ¿Y dónde vives? Pues en Las Palomas. ¿Y cómo se llega? Ah, muy fácil. Ven ustedes aquel caminito que está allá en el cerro, sigan por ese caminito y no hay pierde. Van a llegar a la ranchería, más o menos como una hora. Terminé la consulta y nos fuimos por ese caminito rumbo a la sierra, ¿sí? Muchas casas aisladas, y nos tocó ver un panorama hermoso porque empezaba el atardecer y curiosamente la luminosidad del sol que se iba a dormir, pues era suprimida era supuesta por la luminosidad de las estrellas en un sitio donde no hay mucha luz eléctrica. Entonces realmente nunca podíamos perder la visión. Y así llegamos a Las Palomas. Y aquí en Las Palomas, pues nos encontramos con una casa muy humilde y nos encontramos con Ángel, que tiene 7 hijos y con su esposa, y ahí nos estaba esperando, había una olla
que ustedes pueden ver aquí a la izquierda, llena de huevo con frijoles y una salsa picosísima, junto con unas tortillas hechas a mano. Fue una cena maravillosa donde se oían los grillos afuera, y al acabar nos dice Ángel, que es guapanguero: espérenme, yo quisiera cantarles algo. Entonces tomó su guitarra y empezó a cantar guapangos, pero junto con todos sus hijos. Y fue que hay un concierto maravilloso en plena sierra en Las Palomas. No va muchos médicos por allá, se enteraron que había un doctor y empezaron a llegar a pedir consulta. Yo les dije que tenía que estar en otro municipio, que es Atarjea, a las 11 de la mañana, y me dijeron que no había problema, que a las 5 de la mañana ellos estaban listos. Y sí, lo cumplieron. Muy temprano en la mañana estaban esperando y haciendo fila, y bueno, pues empecé a dar consulta, recordando todos mis básicos conocimientos de medicina general, viendo mujeres embarazadas y niños, con el remordimiento posterior de cuántas iatrogenias no pude haber hecho, ¿sí? Y ahí me tocó conocer a este señor Santiago, que llegó a la consulta y me dice: doctor, yo vengo porque traigo tos. La consulta estaba pues, prácticamente a un lado donde está la sala de espera, y uno de los que estaban ahí se rió y me dijo: no, Santiago, platíquele usted al doctor lo que ha sido su vida y el cigarro. Y le digo: ¿qué ha fumado usted mucho? Me dice: doctor, desde la adolescencia me fumo 60 cigarros al día. Bueno, ¿y qué marca fuma usted? Y en eso saca una paca de hojas de maíz de su chamarra, y luego saca una bolsita de plástico con tabaco, extiende una hoja, saca un poco del tabaco y lo pone en medio de la hoja, luego con saliva moja el borde de la hoja y lo envuelve y retuerce los extremos con una solemnidad y un gusto que realmente me dejó a mí impresionado. Y luego voltea conmigo y me dice: doctor, no me diga que mi tos es por el cigarro, que tengo que dejar de fumar. 88 años, 60 cigarros desde la adolescencia. Y bueno, pues a veces uno tiene que romper los códigos de ética, ¿verdad? Y entonces vi su cara, vi la forma como preparó su cigarro y le dije: no, usted puede seguir fumando y tómese este jarabe de Ambroxol 3 veces al día, que ese poco le hizo efecto, pero a los 88 años, si yo le digo que deje de fumar, todo el mundo me va a hacer caso. Sé que poco tiempo después murió, no sé si de un infarto, de enfisema pulmonar, de un cáncer de pulmón, pero con el cigarro en la boca. Y acabando de consulta ahí, pues nos dirigimos a otro municipio, que es la parte más noreste del estado, y llegamos al municipio más pobre de todos. Toda aquella región selvática y frondosa fue perdiendo el verdor para convertirse en tierra y en un clima muy árido para llegar al municipio más pobre del estado. Ahí lo que vimos son muchas dermatitis solares, porque los muchachos salen a recolectar mucha madera para ayudar en su casa, y mucha enfermedad de la pobreza. Este caminante, que es el que nos va a dirigir durante toda esta ponencia, pues nos tomó en otro trayecto y en otro rumbo y nos llevó a otro municipio, que es el municipio de Victoria. Llegamos a ese municipio de Victoria, llegamos a Coralillos, y en Coralillos nos encontramos con un personaje que para mí va a ser muy especial: don Sebastián. Don Sebastián en ese entonces tenía 97 años de edad. Él había formado el grupo de concheros, de danzantes de Victoria, y en aquella región los concheros y los danzantes son gente muy emblemática que participa en las principales ceremonias. Toda su vida fue campesino, sembró y bailó. Durante 80 años fue conchero, y cuando ya sus piernas, cansadas de tanto caminar y sembrar y bailar, ya no pudieron, pues dejó de participar. Pero su grupo de concheros, cada que iba a una región, iba y decía: venimos aquí a participar y a bailar en nombre de don Sebastián. Vivía ahí con su hija, Leonor, y vivía ahí una de las nietas, Rafaela, que casada con Humberto Álvarez, formaban una familia muy numerosa de 11 hijos, y que pues me dieron hospedaje. Empecé a dar consulta en un cuartito y era una infinidad de consultas sin ver realmente nada relevante, pero a media mañana me dijeron: doctor, nosotros tenemos otro tipo de medicina que queremos invitar a que usted participe y queremos que venga, vamos a interrumpir la consulta un rato. Y me participaron, con esa sonrisa de don Sebastián,
a participar en un temazcal. Un temazcal religioso, nada esotérico como se utiliza actualmente, y que ellos prepararon con estas donas, donde aquí había imágenes de la Virgen de Guadalupe, y adentro había un agujero con muchas plantas alrededor. Y bueno, quien dirigía el temazcal nos daba una bienvenida, y aquí con copal nos daba una bendición y nos decía que íbamos a entrar a un lugar que era como un útero, donde nos íbamos a renovar, y ella me decía, tú, Pablo, que entras aquí, va a ser muy diferente al Pablo que va a salir completamente renovado. Y bueno, nos sentaban alrededor de este agujero, luego estas piedras incandescentes las ponían aquí, echaban agua, y quien dirigía el temazcal tocaba un caracol 3 ocasiones, y empezaba la primera parte de la ceremonia, que era la ceremonia del perdón. Entonces, cada una de las personas que estaban ahí, gente del pueblo, iba perdiendo perdón por las faltas que había tenido. Y lo debían de ver de una manera muy genuina. Estaban desnudando su alma. Y de repente me di cuenta que yo estaba ante el sacramento de la confesión, y que lo que menos hacía falta ya era un sacerdote. Acabó esa primera etapa, nos pasaron un té para rehidratarnos, dijeron que si quisiera salir, que estuviera cansado, podía hacerlo, y que no permanecía, y entonces volvieron a echar en las piedras que estaban aquí agua, y subió el vapor incandescente, y volvimos a empezar a sudar. Y venía la segunda parte de la ceremonia, que es la ceremonia de dar gracias. Y yo me quedé sorprendido cuando vi a toda esa gente, gente millonaria de carencias, gente que no tiene nada, y sin embargo con tantas cosas que agradecer a Dios, que la verdad me hizo cuestionarme de qué poco nosotros valoramos lo que tenemos, y esa gente con tantas carencias las valora de tal manera. Fue la segunda parte de la ceremonia. Acabó la ceremonia, nos volvieron a pasar un té, volvieron a echar agua en las piedras, y tocaron el caracol 3 veces, y vino la ceremonia de la petición. Curiosamente, todas las peticiones pues iban encaminadas fundamentalmente a cuestiones de salud, por ellos o por sus familiares. Una vez que terminó esta ceremonia, la realidad es que uno se sentía relajado física y espiritualmente, y uno entendía que realmente este tipo de ceremonias sí tienen un valor terapéutico incalculable. Seguí dando consulta, y posteriormente me invitaron, después de ver esta ceremonia, donde noto aquí este sincretismo entre esas ceremonias indígenas, pero que están muy impregnadas ya de esa religiosidad católica, y que sin pelearse realmente hacen de esto una ceremonia muy emotiva. Después de la consulta me dijeron, queremos invitarte a un lugar especial para nosotros, que es Cerro Grande. Cerro Grande es este lugar que es una construcción pétrea, y me señalaban que aquí hay un lugar para ellos muy especial, que es este lugar que ustedes ven aquí. Subimos, y ahí se encuentran 2 peñascos que tienen un edificio en el centro. Y lo que pudimos observar aquí, pues, es esta piedra en forma de guerrero, esto en forma de cara, pero nos empezó a llamar la atención la presencia de pinturas rupestres. Pinturas rupestres que simbolizaban aquí la presencia de guerreros con escudos y sombreros, ¿sí? Y vean ustedes aquí las interpretaciones que se daban, pues son muy vagas. El Instituto Nacional de Antropología empezó a estudiar esto, ¿sí? Vean aquí un guerrero con un escudo y el sol, y una gran piedra, que para ellos es una piedra muy esotérica, porque entrando adentro se escucha un silencio muy especial, y mencionan que tiene un efecto terapéutico. Y ciertamente uno entra ahí y de veras se aísla completamente del mundo. Pero una vez que yo vi esto, dije, bueno, es que en esta región tuvo que haber habido una vida muy diferente en otra etapa de la historia, con otro tipo de civilización y de gentes. Y me entró el cuestionamiento. Cuando regresé a León, yo quise averiguar qué es lo que estaba pasando ahí, y este caminante me dejó volver a León para informarme, y entonces me informé de qué era lo que pasaba en ese sitio. Cuando vinieron los españoles en 1546 en Zacatecas, descubrieron minas muy importantes, y 4 años después las descubrieron en Guanajuato. Y entonces trataron de idear caminos para llevar todo este metal precioso, lo mejor que se pudiera, hacia los lugares de fundición y hacia Veracruz. Y entonces se creó lo que se llamaba los Caminos de la Plata, que venían de Zacatecas y venían aquí hasta San Felipe,
y aquí se dividían en dos. Uno pasaban aquí a lo que era Hichú, y cabe aclarar que lo que hoy es Victoria fue el Hichú original, que era el Hichú de los indios. Posteriormente se le puso Victoria y al municipio que está a un lado se le puso Hichú, que es el Hichú actual. El otro camino viene de San Felipe, toma San Miguel y luego se juntan hacia Querétaro para ir hacia la Ciudad de México. Se empezó a ver que este era un lugar muy rico en metales y en minerales. Los españoles, pues bueno, venían de conquistar a dos grandes pueblos, que es el pueblo azteca y al pueblo purépecha. Y ellos sentían que ya viendo esto, habiéndolo logrado, pues ellos tenían las manos puestas para poder dominar todo. Sin embargo, no se dieron, no sabían ni esperaban que iba a haber una serie de pobladores en toda esta región, ¿sí? Que eran pobladores muy característicos por ser nómadas, por ser muy salvajes, poco civilizados, y que realmente iban a significar para ellos una traba muy importante en lo que se refiere a todos los movimientos que planeaban. Y a esa zona se le llamó el Gran Chichimeca, que es una zona que abarca parte de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Guanajuato y de Jalisco. Y esto era habitado por población, por estos pobladores, que dicen los relatos de aquella época que era la gente más belicosa de indios que se han visto en aquellas Indias. Azote tan poderoso que los españoles tiemblan a su sola mención. Y ellos eran gente que hablaban diferentes dialectos y se formaban por grupos a los cuales se les llamaban naciones. Había grupos muy importantes, entre los cuales estaban los zacatecos, estaban los guachichiles, que habitaban todo lo que es el Gran Tunal de San Luis Potosí y que eran indudablemente los más salvajes. Estaban los guamares y los pames, que eran los que habitaban mucho toda la región de Guanajuato. Y toda esta región se le llamaba el Gran Chichimeca. Los chichimecas eran gente que no tenían un hábitat firme, vivían en cuevas o en chozas de duración muy efímera, solían andar desnudos, los hombres y las mujeres con el pelo largo, y ellos tenían un jefe que la rivalidad de la jefatura pues lo hacían por valentía. En algunas partes eran polígamos y cuando nacía un niño, pues el que fungía de papá era el que estaba en jefe, en funciones de la tribu. Pero algo que era extraordinario y que los españoles tuvieron que reconocer es que no habían visto en Europa personas que fueran tan hábiles en el manejo de las flechas y los arcos. Arcos hechos de mezquite que medían 2/3 de su estatura. Y decía Gonzalo de las Casas, matan liebres que aunque corriendo las enclavan con los arcos y venados, llaves y otras chucherías que andan, y aún pescados, ¿sí? Entonces realmente era gente que eran impresionantes en la forma de cazar y que se adornaban en ocasiones con dibujos de animales que ellos de alguna manera admiraban porque sentían que poniéndose los dibujos iban a asimilar la fuerza de esos animales. Algunos, como los guachichiles, usaban estos penachos rojos, que por eso los españoles empezaron a llamar los guachichiles, que son de aspecto rojizo, y eran los más salvajes de todo. Se menciona que en algunas partes incluso practicaban el canibalismo. Y bueno, ellos de alguna manera, cuando veían que llegaban todas estas caravanas de españoles, pues los atacaban. Obviamente que no les interesaba la plata ni el oro, pero sí les llamaba mucho la atención, sobre todo los animales. Y ellos solían atacar en la noche o en la mañana, y antes de eso hacían un festín alrededor de una fogata, de un mitote, donde intoxicados por la ingesta de peyotes, los ancianos de la tribu los animaban a ir a terminar con la blancura, que eran los españoles, y siempre escogían sitios muy estratégicos como las cañadas. Entonces de repente aparecían ellos con ese aspecto todo pintado, embriagados por el piñote con las flechas, y los españoles no tenían oportunidad de hacer nada. Pero por otro lado ellos huían y eran regiones muy inhóspitas, donde no había agua, donde no había animales, y los españoles cuando los perseguían no podían sobrevivir mucho tiempo. Ellos sí, porque vivían de conejos, de liebres, porque tomaban el líquido de los magueyes, y los españoles no podían sobrevivir con eso. Entonces no los podían derrotar. Hacían ceremonias religiosas y eran muy primitivos y muy salvajes en la forma de actuar. Cuando mataban a algún cautivo, primero bailaban alrededor de ellos y hacían una especie de ceremonia en algo que realmente era como muy cruel.
Se dice que les arrancaban la piel cabelluda estando aún vivos, ¿sí? Y que cortaban parte de sus huesos y de sus genitales, que los utilizaban para hacer sus bailes y sus fiestas. Tenía muchos rituales religiosos, ¿sí? Espantaban a los malos espíritus a través de poner espinas afuera de las cuevas donde vivían, ¿sí? Y todo este ceremonial era un ceremonial que era realmente de dar miedo y que los españoles no podían terminar. Nuestro caminante nos lleva de vuelta después de haber revisado esto y entender que el lugar que yo había visitado en Coralillos, pues era un lugar donde en otro momento dado de de la historia, pues había tenido una dimensión de población completamente diferente. Llegamos de vuelta a la casa de don Sebastián. Esta es la familia de don Sebastián. Aquí se encuentra doña Rafa, que es su nieta, y Humberto, que falleció recientemente. Y bueno, algunos de los hijos, son 11 nietos. Aquí está Guadalupe, mi esposa, y Marisol, mi hija. Y bueno, compartieron con nosotros, aquí vamos con toda la familia, compartieron su hogar, compartieron los alimentos de una manera muy generosa y logramos hacer una relación con ellos que se mantiene hasta el momento actual. Aquí Juan Francisco y Juan Diego, y vean ustedes aquí la familia Élfega, los borreguitos, gente de campo, gente buena, y bueno, pues uno tiene que adaptarse a donde va. Yo vi hacer tortillas y dije, esto no es nada complicado, ¿sí? ¿Qué chiste tiene hacer tortillas? Y bueno, las que hacía la señora Leonor, hija de, de don Sebastián y doña Rafa, pues eran muy redonditas, ¿no? Las mías eran más esotéricas y un poquito irregulares, ¿no? Pero cuando uno les echaba la salsa, pues realmente sabían igual de sabrosas, ¿no? Había que subirse al caballo y bueno, pues se subió uno al caballo. El problema no era tanto subirse, sino bajarse del caballo, ¿sí? Y bueno, aquí estoy con mi esposa, doña Rafa y don Sebastián, que siempre nos recibía de una manera muy jubilosa, muy alegre. Pero cuando fuimos con ellos íbamos precisamente para la primavera y el equinoccio de primavera, porque nos habían invitado a una ceremonia especial. Y esa ceremonia se daba en Cerro Grande. Y vuelvo a ese lugar donde están estos peñascos con ese orificio. Y un día antes del 21 de marzo, toda la población va al Templo de Victoria a pedirle permiso a la Virgen de hacer la celebración. Y después todo el mundo se transporta a las faldas de este cerro y empiezan a preparar un altar para preparar la ceremonia. Con un sincretismo religioso donde hay frijol, donde hay maíz, donde hay veladoras, donde hay imágenes de la Virgen, y ese sincretismo de esa magia con esa religiosidad. Viene una etapa donde viene un momento de purificación, y bueno, cuando yo me encontré, mi hijo Alejandro, el más chico, pues aquel del hueso en el cementerio, pues ya estaba formado para recibir la purificación. Y en la noche viene una serie de rezos de toda la gente que va a esperar la maravilla de la nueva luz al día siguiente. A la mañana siguiente, y antes de que el sol despierte, la población se va a retirar para ver desde lejos el fenómeno y vemos aquí este orificio entre las piedras y cómo el primer rayo de sol va a pasar exactamente por ese orificio. Y es el momento donde la luz vence las tinieblas. Es ese momento mágico que hace que esto sea un festín especial. Viene este momento que yo lo comparo con el ofertorio de nuestra misa católica, donde se le da las gracias a Donatius, al Dios, por haber hecho la luz. Y entonces los concheros empiezan a caminar, nosotros atrás de ellos para subir a la parte de arriba del cerro grande, y a través de este orificio por donde pasó la luz, pues empezar a observar esta maravillosa ceremonia llena de colorido, donde están los concheros con el copal agradeciendo a Dios, y después, los concheros, los danzantes, siempre diciendo, venimos a esta ceremonia a bailar en nombre de don Sebastián, van a empezar este ritual mágico maravilloso. Y de veras uno se siente transportado porque son sitios que hasta ese momento lograron mantener todas esas ceremonias de manera primitiva y sin contaminarse. Nuestro caminante nos sigue guiando por toda esta región y es que cerca de ahí pues estaba San Luis de la Paz, que compartía también una riqueza mineral muy importante y ya en 1582 se llamaba Palmar de Vega,
después se llamó San Pedro de Pozos, y era una región también habitada mucho por chichimecas, ¿sí? Ahí llegamos, aquí estoy con Guadalupe, mi esposa, y bueno, aquí se evidenció eso y hacia 1595 van a llegar los jesuitas, es el primer lugar del estado de Guanajuato donde llegan ellos, les van a enseñar a la gente al cultivo de la vid, pero también el manejo de los metales. Y son ellos los que van a fundar los primeros hornos en lo que es la mina de Santa Brígida, que aquí se encuentra como ustedes los están viendo, ¿sí? Y aquello empezó a florecer como un centro minero de mucha importancia. Cuando los jesuitas fueron suprimidos en 1767 por Carlos III, las haciendas quedaron desoladas y destruidas, faltaba materia prima como el azogue, la pólvora y el hierro, y se carecía del suficiente abastecimiento de agua. Y entonces todos los cascos y los esqueletos de las haciendas y de las minas fueron quedando vacíos. Ir a este lugar de Mineral de Pozos es encantador porque uno encuentra momentos fotográficos a cada instante. En 1877 vino el resurgimiento de la minería en Zacatecas y Guanajuato, que eran los principales abastecedores de metales. ¿Sí? Fue tan importante que en 1897 fue elevado Mineral de Pozos a ser un municipio. Ya él pertenecían Iturbide, Tierra Blanca, Santa Catarina y Atarjea. ¿Sí? En su época de mayor actividad había 65,000 personas. Y evidencia de eso son los esqueletos de las minas que aún se pueden observar ahí, y hay como unos 200 tiros de minas. Vean ustedes la belleza de lo que ahí queda. En 1904 va a iniciar su decadencia y en 1928 es abandonada completamente. El gobernador del estado va a suprimir Mineral de Pozos como municipio y lo va a hacer pasar parte de lo que es San Luis de la Paz. Y nuestro caminante nos sigue llevando por todo este trayecto del Gran Chichimeca, ¿sí? Y bueno, llegamos aquí a Guanajuato, ¿sí? El primer mineral de Guanajuato fue el mineral de Santana, que está muy cerca de la ciudad, y posteriormente este nombre de Mineral Real de Minas pasará a ser el nombre de la ciudad, de la villa de Guanajuato, que va a ser la Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato, el mineral de Santana. Y cerca de ahí va a estar el mineral de la Luz, que en su momento fue el mineral más productivo de la región, tanto así que se le nombró también municipio al igual que el mineral de Pozos. Fue un lugar de mucha perdición porque había mucho juego, había mucho alcohol, había muchos prostíbulos. Y esto llevó al deterioro y a la decadencia. La gente no iba al templo, pero sí estaba en los prostíbulos. Y un día el sacerdote organizó una corrida de toros porque había una plaza e invitó a la gente y dijo, voy a torear. Toda la gente fue a la plaza, querían ver torear al padre. Y entonces sueltan al toro y el toro corre furioso hacia él y de repente él saca una custodia y se le enseña al toro y el toro cae de rodillas agachando la cabeza. Y entonces él le dice al público, dice la leyenda, es increíble que este animal tenga más fe en Dios y más respeto que ustedes. Por eso les digo que ha llegado el final de este mineral y que se va a agotar y va a caer en decadencia. Y dice la leyenda que ahí vino la decadencia y desapareció, al grado de que también en 1924 se le quitó el nombre de municipio para quedar abandonado. Cerca de ahí un campo santo, como los que hay en todas las partes de los pueblos, de esos campos santos hermosos, llenos de flores, ¿sí? Y al fondo de aquí se ve Cristo Rey, que es de la parte donde se va de Guanajuato hacia Cristo Rey, donde se encuentran estos minerales. Obviamente que el mineral que fungió más importante hacia 1550, pues es el de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato. Guanajuato, que quiere decir tierra de ranas. Y surgieron muchas minas muy importantes en esta región, minas muy hermosas que aún conservan toda su estructura de construcción, ¿sí? Pero todo esto estaba situado en un lugar muy especial. Yo insisto, toda esta parte de aquí de Zacatecas y de Guanajuato, pues estaba lo que era en un momento la ruta de la Plata, y todo esto estaba en un momento dado, pues lleno de chichimecas que de alguna manera interrumpían
todas las carrozas llenas de plata y de oro y mataban a los españoles. Los españoles no podían hacer nada. Lo que hicieron con los aztecas y el pueblo purépecha no pudieron hacer con ellos, ¿sí? Crearon diferentes cosas. Vieron, por ejemplo, el hacer pequeños fuertes, hicieron pequeños fuertes donde había de 4 a 12 soldados en diferentes sitios intercalados para tratar de asustar a los chichimecas y no pudieron. Llegaban y los destruían. Vieron que ciertamente no se acercaban a las grandes ciudades y entonces este caminante nos lleva a ver cómo el virrey dijo, bueno, vamos haciendo mejor una ciudad más que una pequeña fortificación. Y fue ahí donde en un valle que era el Baño de Señora, pues va a hacer una ciudad, va a llevar indígenas que vienen desde Acámbaro para tratar de construir una ciudad. Y como el virrey Martín Enríquez de Almanza había nacido en León, España, pues a esa ciudad le va a llamar la ciudad de León. El 20 de marzo de 1576 se va a fundar y el padre don Alonso de Espino, pues fue el primero que va a celebrar una misa ese día, que era el día de San Sebastián. Y así nace el poblado de León, que tampoco vino a ser una solución para tratar de detener a los ataques de los chichimecas. Una villa que por tener menos de 100 habitantes no podía ser llamada ciudad, con una traza original de 24 manzanas. Don Alonso de Espino, a los 8 años, en un lugar que se llama Duarte, fue acribillado por los chichimecas y tiempo después llegó la orden de los franciscanos para seguir su labor pastoral. Por aquel entonces, y desde 1580, se fundaron las alcaldías. Y la alcaldía de León era una alcaldía muy grande, que ustedes pueden ver aquí, que va a implicar lo que son 8 municipios de la actualidad. ¿Sí? Es una región bastante, bastante grande de lo que hoy es el estado de Guanajuato. Y esta era la alcaldía de León. Y en esta alcaldía, pues en diferentes etapas de la historia han sucedido cosas que son muy interesantes, que son muy importantes. Una de ellas surgió aquí, en la parte noreste de la Villa de León, una zona semiárida, donde hay yucas, hay nopales, y que yendo por este camino, donde nos aventuramos un compañero mío, el doctor Cuellar y yo, él es historiador, llegamos a una ranchería que es el Rancho El Venadito. Y bueno, ¿por qué llegamos aquí? Porque queríamos verificar cosas de la historia. Un 26 de octubre de 1817, a este lugar, que era un granero del Rancho El Venadito, llegaron 2 hombres exhaustos. Uno se llamaba Pedro Moreno, que había nacido en el Rancho de la Daga, municipio de Lagos, de 43 años, y otro era un joven español que había nacido el día de la independencia de Francia y que le había tocado en 1808 cuando los franceses llegaron a conquistar España y hicieron una gran matanza en Madrid. Peleó contra los franceses, fue apresado, estuvo 6 años apresado en Francia. Cuando lo liberaron en 1814 ya había regresado al poder Fernando VII y él no estaba de acuerdo con sus criterios. Años antes se habían hecho unas constituciones en Cádiz que trataba de replantear un gobierno diferente, sobre todo en las tierras conquistadas. Él se opone al rey y sale desterrado, va hacia Inglaterra, y ahí conoce a Fray Servando Teresa de Mier, un sacerdote dominico que a su vez estaba desterrado en la Nueva España por sus homilías acerca de la Virgen de Guadalupe. Y él le dice, mira, si quieres luchar contra Fernando VII, tienes que hacerse fuerte. Vete a la Nueva España y allí hay personas que en un momento dado están formando un movimiento que realmente tiene más fortaleza. Y bueno, así es como él se va a convencer de que hay que ir. Pero yo les decía que él llegó aquí en esa fecha del 26 de octubre y pues llegaron muy cansados. Ellos habían sido sitiados en el Cerro del Sombrero, cerca de León, por los españoles, lograron escapar y llegaron ya de noche hacia este punto, se durmieron y estaban tan cansados que no se dieron cuenta que había llegado el ejército realista. Cuando se dieron cuenta, Pedro Moreno salió corriendo y rápidamente fue alcanzado por las balas y murió. A Mina lo tomaron, lo azotaron, era el gran traidor de la patria, porque era español. Y aquí encontramos en medio de este cerro inhóspito este pequeño monumento donde dice aquí que este sitio fue el sitio donde fueron sacrificados Pedro Moreno y apresado Francisco Javier Mina, que tiempo después fue fusilado.
Y aquí se encuentra el sitio donde cayó muertos, dice la historia, Pedro Moreno. Nuestro caminante nos dirige hacia otro sitio dentro de lo que es esta alcaldía, un sitio que es hacia el sur, que hoy es el municipio de Pénjamo, pero que en ese entonces formaba la parte más sur de lo que era la alcaldía de León. Y en ese lugar había una hacienda, que es la hacienda de Corralejo, una hacienda grande que era administrada por un personaje que era Cristóbal Hidalgo y Costilla, que habiendo quedado viudo, se casó con otra española, Ana María Gallaga, y ellos eran los que administraban esta hacienda. Tuvieron varios hijos. Lo que se conserva de esta hacienda y más que de todo simbólico, pues es esta parte de estas piedras que nos señala la entrada a la hacienda de Corralejo. Dos de sus hijos, que era José Joaquín y Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, pues abrazaron el sacerdocio. Y aquí fue donde don Miguel Hidalgo salió de esta hacienda hacia Valladolid, ahora Morelia, para estudiar en el Colegio de los Jesuitas de San Francisco Javier. Él llegó allí junto con su hermano en 1765. 2 años después fue cuando Carlos III suprimió la orden de la compañía en todos los territorios de la Nueva España, y entonces ellos continuaron sus estudios en el Colegio de San Nicolás Obispo. Miguel Hidalgo era un tipo muy sobresaliente, doctor en filosofía, en teología, hizo estudios en la Universidad Pontificia de la Ciudad de México y llegó a ser rector del Colegio de San Nicolás, ¿sí? Era una persona con una forma especial, poco sacramental y de ideas muy peculiares. Sabía francés, sabía literatura y bueno, se prestaba mucho a controversias, ¿sí? Él se va a ordenar y después de ser rector en ese colegio de San Nicolás, va a pasar a ser cura en Colima de 1792 a 1795 y después va a ser enviado a San Felipe Torres Mochas. Es en esta época donde él está en San Felipe, cuando va a ingresar al colegio de San Nicolás, José María Morelos y Pavón, ¿sí? Que después va a ser un personaje importante y que va a conocer a Hidalgo. Y finalmente va a ser trasladado al poblado de Dolores, donde va a llegar en 1803. Y bueno, nuestro caminante, que es el que nos está guiando, nos lleva pues a San Felipe, que es el sitio donde llegó después de haber estado en Colima. Él va a estar ahí 7 años, en una parroquia muy extensa. Su estilo era poco convencional, poco ritualista, impulsó mucho a las actividades productivas, pero tal vez se señala mucho ahí la vida que tenía un poco fuera de lo normal. Le encantaba el teatro, le encantaba organizar tertulias musicales en su casa, y esto se salía un poco del comportamiento normal. De hecho, a donde vivía él, la casa del cura, le llamaban la pequeña Francia. Pero bueno, todo esto estaba citado en San Felipe, y recordemos que San Felipe, pues era una zona estratégica. Esta es la casa de la pequeña Francia, era una zona estratégica dentro del Camino de la Plata. Aquí llegaba el camino que después se iba a dividir en dos. Y entonces uno encuentra partes muy interesantes, porque cerca de ahí, a 10 minutos, se encuentra con la hacienda de Jaral de Berrio, que llegó a ser una de las haciendas más grandes de la Nueva España. En el momento que nosotros fuimos, estaba completamente deshabitada, pero era majestuosa ver su estructura, ¿sí? Vean ustedes estas imágenes. Empezó en 1592, en 1694 era propiedad de Andrés de Berrios, y en 1774 Miguel Calixto fue nombrado por Carlos III marqués de Jaral de Berrios. Y bueno, esta empezó realmente a construirse de una manera majestuosa, de las haciendas más importantes de la Nueva España. Juan Nepomuceno de Moncada y Barrio fue de los hombres más ricos de la Nueva España y tenía muchos ganados y caballos. De hecho, se dice, y cabe la aclaración, que en México, donde estaba el Hospital del Amor de Dios, que era el Hospital de Bubas, construido por Fray Juan de Zumárraga, atrás de Catedral, fue cerrado a finales del siglo XVIII para formar la Escuela de San Carlos. Esa escuela de donde fue director don Antonio Riva, que fue el que hizo la columna de la Independencia y donde estudió Diego Rivera. Y ahí llegó a finales del siglo XVIII Manuel Tolsá como director. Y ahí hizo una estatua ecuestre que es de las más bellas, dicen, en el mundo,
que es la escultura ecuestre de Carlos IV, ¿sí? Y se dice que tomó como modelo un caballo que se llamaba Tambor, que era precisamente de esta hacienda de Jaral de Berrios. Por eso una frase que dice que para los toros de Jaral, los caballos de allá mismo. Este marqués construyó en la Ciudad de México una casa especial con motivo de la boda de su hija en la calle Madero, que en 1821 sería ocupada por Agustín de Iturbide, que se le llama el Palacio de Iturbide, y ella es un museo de Banamex hermosísimo, ¿sí? Una fábrica donde había pólvora, había producción agrícola y de mezcal. Era tan importante que se construyó una vía de ferrocarril y una estación adentro de la hacienda. ¿Vieron ustedes estas imágenes tan bellas que uno puede captar en plena soledad? Éramos los únicos con unos amigos, ¿sí? El doctor Gilberto Aguilar, Irma, sus hijos y mi familia, que son los que fuimos a visitar aquí. A este lugar en 1817 ya Mina, que había llegado a México, a Soto la Marina, y se había unido a Pedro Moreno, pues incursionó y asaltó y se llevó mucho dinero y ganado para tratar de fortalecer la insurgencia. Entendamos que en aquel entonces había muerto Hidalgo 9 años antes, había muerto Morelos 2 años antes, la insurgencia eran pequeños brotes revolucionarios, que era Pedro Moreno en el centro del país, era Vicente Guerrero en Guerrero y Oaxaca, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria. No había comunicación. ¿Qué tanto se sabía de un movimiento? Muy poco. Eran realmente pequeños brotes de gente idealista que seguía brotando o luchando por una nación diferente. Y bueno, nuestro caminante nos lleva pues, después de San Felipe a Dolores, siguiendo los pasos de Miguel Hidalgo. Llega ahí él en 1802, ¿sí? Hace una gran labor, sigue siendo un tipo muy peculiar. Y entonces viene la invasión de Francia a España. Napoleón pone a su hermano José Bonaparte como el emperador y viene un conflicto. Para Miguel Hidalgo viene mucha crisis personal si se analiza, porque España había entrado en una decadencia terrible. Todo el oro que habían sacado de las minas no alcanzaba para mantener un imperio tan grande. Todo lo que era la Nueva España, lo que era el imperio Inca, e incluso hasta Filipinas, ¿sí? Y todo lo que tenían en Europa en la conjunción de la región de Flandes, de la región de Austria y de España, que todo se había conjuntado con aquellos matrimonios entre Felipe el Hermoso y Juana, la hija de los reyes católicos, pues implicaba muchísimos gastos. Pero vino otra cosa terrible que entró a España en crisis cuando en 1805, un año después que Napoleón se autoproclama emperador, tienen una lucha contra los ingleses en Trafalgar, ¿sí? Y la armada inglesa vence a los españoles y a Napoleón con aquel almirante Nelson que va a morir en su barco, el barco Victoria, que ahora es un museo en las costas de la Gran Bretaña. Y este es un golpe que pega muchísimo a la economía. Los impuestos empiezan a aumentarse e empiezan a llegar menos recursos a los sacerdotes, e incluso tenían tierras y empiezan a incautarlas. Se dice que el hermano menor de Miguel Hidalgo perdió muchas tierras y entró en una crisis nerviosa que lo llevó a la muerte. Entonces había mucha inconformidad, ¿sí? Ya no estaba Fernando VII, pero no se sabía cómo se gobernaba, y entonces empezó un movimiento de sublevación. Estaba mucho en Querétaro con la corregidora, estaba un señor Allende, un señor Jiménez, unos hermanos Aldama, y estaba ahí Miguel Hidalgo, y todo iba fraguándose para tratar de hacer algo. Todo iba a terminar de manera abrupta, un 15 de septiembre, en que estando en su casa Miguel Hidalgo, y había llegado ahí Ignacio Allende a dormir, de repente en la madrugada llega uno de los hermanos Aldama y dicen, ¿saben qué nos descubrieron en Querétaro? Y entonces ellos platican, dice la historia que mientras el cura Hidalgo se cambia, le sirve a Allende y Aldama una taza de chocolate, pero ven que no puede entonces ya pararse esto y entonces salen de su casa, se dice que van a la parroquia y que va a tocar la campana y va a dar un grito que tampoco se sabe con certeza si fue como fue. Imaginémonos un cura que va a tratar de que la población se reúna para tratar de levantarla y va a decir unas frases, pues es hora de la mañana, ¿quién va a estar apuntándolas? ¿Quién se va a acordar? Sin embargo, bueno, la historia las recaba, qué tan reales fueron, no sabemos. Viva la religión, viva la Virgen de Guadalupe,
viva Fernando VII, muere el mal gobierno. Y esto de viva Fernando VII nos habla de que realmente, pues Hidalgo tenía poca idea de lo que es una nación nueva, pero sí de hacer un movimiento diferente, mucho por toda esta problemática personal que él estaba viviendo. Y bueno, nuestro caminante nos va a dirigir por otro camino porque Dolores ese día después del grito se va a dirigir a San Miguel el Grande, por un camino que también en otra historia y en otro momento tiene otra dimensión. Y eso es lo interesante de esta región del Gran Chichimeca, que vamos por una región y nos situamos en un estrato con una historia diferente de otra época y pasos adelante otro estrato de otra época diferente. En este camino que va de San Felipe, de Dolores a San Miguel, un día estaba este sacerdote Luis Felipe Neri de Almaro. Él nació en México, un día de San Luis Rey, y se lo encomendaron a San Felipe, por eso le llamaron Luis Felipe Neri de Alfaro, y entró a la orden filipense. Y él venía caminando por este camino cuando de repente muy cansado se durmió abajo de unos árboles y él refiere que tuvo un sueño donde se le apareció Jesús y le dijo, yo quiero que hagas un santuario para mí donde se hagan ejercicios espirituales. Quedó impactado. Tenía una misión directamente de Jesús y empezó a construir lo que él soñó. Empezó un 3 de mayo de 1770 y para 1776 había acabado el santuario de Jesús de Nazareno en un pueblito llamado Totonilco, muy cerquita ya de San Miguel. Y bueno, es un templo muy pequeño y puedo decir que es de los más majestuosos que hay en toda la República Mexicana. Es un templo que va a estar con muchas pinturas en todas sus paredes. ¿Sí? Vean ustedes. ¿Sí? Porque contaron un pintor que en la sacristía hizo su autorretrato que se llamaba Antonio Martínez de Poca Sangre. Y esta es su imagen. Y vean ustedes qué belleza. Esto es en el techo. Aquí se ve como Judas le da el beso a Jesús. Aquí se ven estas imágenes muy características de este Cristo, de este corazón con la corona de espinas y la lanza en una cruz. Imágenes muy peculiares, ¿no? Aquí viene la crucifixión en otra parte del templo, ¿sí? Y bueno, arriba de las puertas vean ustedes estos angelitos. No hay una parte de este templo que no tenga estas pinturas, ¿sí? Realmente cuando se dice que esta es nuestra pequeña Capilla Sixtina, no estamos exagerando. Es pequeña y sin embargo creo que es de los sitios más emblemáticos que hay en el estado de Guanajuato de belleza y de devoción. Pero bueno, me detengo en este momento porque nuestro caminante nos va a dirigir un poquito cerquita de ahí a San Miguel para regresar a Totonilco. ¿Por qué? Porque San Miguel es un poblado que se había fundado en 1531, ¿sí? A Michoacán habían llegado los franciscanos y llegó un fraile que es Fray Juan de San Miguel, que entre otras cosas tenía una característica misional muy importante y que había fundado un poblado de donde surgió la ciudad de Uruapan. Después incursionó hacia el norte y fundó un pueblo que va a terminar siendo San Miguel el Grande. Y ahí nació Ignacio Allende. Y esto lo pongo a colación porque Ignacio Allende va a tener una boda siendo él del ejército realista de la alta aristocracia de San Miguel el 10 de mayo de 1802 que se casa con María de la Luz Agustina de las Fuentes y va a escoger para casarse un sitio suntuoso, el santuario de Jesús de Nazaret, el santuario de Atotonilco. Él va a abandonar después al ejército realista y triste va a ser su matrimonio porque en menos de un año va a fallecer su esposa. Pero él se va a sumar a este grupo de inconformes. ¿Y quién diría que 8 años después de su boda con el ejército realista va a llegar ya sin ese uniforme y junto con Miguel Hidalgo a entrar a ese templo, pero ya en otra dimensión de vida, buscando otra dimensión de nación? Y es ahí en ese templo donde van a encontrar el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Aquí viene este templo bellísimo y está esta casa de ejercicios. Diversas ocasiones he tenido oportunidad de ir y bueno, hay ejercicios espirituales, una semana para mujeres, una semana para hombres. Y cuando ve uno llegar a las peregrinaciones que llegan a ejercicios cantando una espiga dorada por el sol con esa voz de mujeres de pueblo,
realmente uno se le enchina la piel, ¿no? Otras semanas llegan las de hombres. Una religiosidad muy especial que es el flagelarse para conseguir el perdón de los pecados. Entonces, afuera venden estos flagelos y estas coronas de espinas. Pero bueno, ven ustedes el mercado que está afuera del templo. Y bueno, aquí Guadalupe y yo, durante la primera vez que fuimos, y afuera Doña Carmen, un puesto de gorditas maravillosamente rico. Y bueno, vean ustedes, en esta primera ocasión que fuimos, Alejandro, el más chico, ahora médico, y Marisol, tiempo después, pues ya no veníamos nosotros solos, ya venía Rodrigo, ahora esposo de Marisol, mamá de papá de dos de mis nietos, y que se vino a enriquecer la familia igual que Rosalí y que Jimena, y que se agregaron a este tipo de viajes, ¿no? Y bueno, nuestro caminante nos sigue llevando. En 1786, en la República Mexicana, en la Nueva España, se van a formar las intendencias, 12 intendencias. Una de ellas va a ser la de Guanajuato, donde va a estar la alcaldía de León. Y en Guanajuato, que era la ciudad importante, llegó como intendente Juan Antonio de Raño, en 1787. Una gente buena, buen gobernador, que va a empezar a ser un granero enorme para resguardar granos en un lugar donde había árboles de granada. La Lóndiga de Granaditas, que empieza a construir en 1798 y termina en 1809. Ya a ese lugar se dirigía Dolores, se dirigía el cura Dolores con toda la gente que traía de Dolores, que había despertado con él esa madrugada del 16 de septiembre. Él no era militar y los que traían eran soldados. Era gente que venía con un fervor a tratar de tener una justicia social, abrió las cárceles, iban los presos y todos venían enardecidos. Juan Antonio de Raños no quiso rendirse, se encerraron aquí en la Lóndiga de Granaditas, ¿sí? Esta puerta es una puerta muy emblemática porque no podían entrar. Y bueno, ya después que se trata de rehacer la historia, pues hay que hacerla de una manera que sea apocalíptica, épica. Y entonces viene aquí uno de los hechos más lamentables que podemos decir, donde llegan con el estandarte de la Virgen y se dice ya como algo no comprobado que Juan José de los Reyes y Martínez, que llamaban el Pipi, le va a incendiar esta puerta para que entren los insurgentes. Esto no está comprobado, pero hay todo un monumento y yo creo que es parte de la épica que se trata de hacer de lo que es todo un movimiento de independencia. Lo cierto es que la matanza que hubo fue terrible, mataron gente, robaron oro, nada digno realmente de alabarse. Obviamente que esto no lo ordenó Hidalgo, pero la gente era gente que estaba fuera de sí, ¿sí? 6 meses después, a ellos los van a capturar en Catitla de Baján. Miguel Hidalgo fue ejecutado el 30 de julio de 1811. El mes previo fue ejecutado Allende, Aldama y Jiménez, y les cortaron las cabezas y las pusieron en una jaula en la esquina de la Lóndiga como advertencia a la población. Y allí estuvieron, ¿sí? Hasta que en 1823 fueron trasladados, esta fecha está mal, al cementerio de San Sebastián y después en 1925 fueron, bueno, a la Catedral Metropolitana en 1823 y después al Monumento a la Independencia, ¿sí? Y bueno, ahorita están las alcayatas donde estuvieron las jaulas y el nombre de qué cabeza estuvo colgada en esos sitios. Ya cuando vino a México Independiente, pues había que reconstruir todo, pero eran 11, 12 años. Tratar de recabar los personajes, pues es toda una historia que se tuvo que estar construyendo. Miguel Hidalgo se sabe que no tenía un proyecto de nación muy claro, pero fue quien inició el movimiento, era muy carismático, murió muy temprano y bueno, indudablemente que debe ser tomado como el que inicia el movimiento. Realmente el padre intelectual de la patria sería José María Morelos y Pavón, que sin tener el liderazgo que tenía político Miguel Hidalgo, sí tenía una visión teórica política de la nación. Fue el proyecto de nación. Y en 1813 va a escribir Los Sentimientos de la Nación, donde él dice que lo que queremos es la soberanía del pueblo, la abolición de la esclavitud, la supresión de las castas, de igualdad jurídico y un gobierno independiente. Él es el que tiene realmente ese proyecto de nación. Pero bueno, nuestro caminante nos sigue llevando por estas tierras del gran Chichimeca,
donde encontramos lugares muy bonitos. Y volvemos a llegar a Pénjamo, pero así como rescatamos esa hacienda de Corralejo, un día de 1981 haciendo un gasoducto, ven unas plataformas y se encuentran con que hay ruinas arqueológicas. En ese entonces nos tocó pasar por ahí, realmente las montañas y la tierra habían hecho cuerpo con las ruinas, semidestruidas. Después llegó el Instituto Nacional de Antropología y un arqueólogo, Carlos Castañeda, que para suerte mía era mi paciente, y cada que iba lo atendía rápido para que me platicara cómo iba todo. Y cuando regresamos encontramos realmente un centro ceremonial indígena muy bonito, ¿sí? Vean ustedes, con un juego de pelota y con una vista preciosa, ¿sí? Curiosamente aquí hay muchos pellizcos con maquetas. Esta maqueta es la maqueta de Plazuelas, ¿sí? Hay otras de otros lugares que no se han identificado dónde es, ¿sí? Y vean ustedes ya aquí completamente rescatado este lugar cerquita de Pénjamo. Hay otros 3 centros arqueológicos en el estado: Cañada de la Virgen en San Miguel, El Copor en Ocampo y Peraltas en el municipio de Amapolo. Todos ellos se movieron entre el año 200 y el año 900. Todos estos de alguna manera fueron contemporáneos con la época más maravillosa de Teotihuacán, que fue del año 300 al 600, ¿sí? Y nuestro caminante ya en el sur de lo que es la Gran Chichimeca, pues nos lleva en ese gran río, que es el río Lerma, y nos va a llevar al lugar que indudablemente es el sitio más antiguo y asentamiento humano en la región. En el lugar que hoy es el Cámbaro, de repente, en 1926, se empezó a encontrar mucha cerámica, que se pensó que era Tarasca, por lo cerca del pueblo michoacano, pero se vio que no, que era realmente mucho más antigua. Y encontraron 400 entierros y más de 4,000 piezas de cerámica. Y se encontró entonces con una cultura muy importante, que es la cultura chupícuara. Se empezó a desenterrar todo esto porque se proyectaba hacer aquí una presa que es la presa Solís, que va a ser es la más importante del estado, y al pequeño pueblo que había ahí, que era Chupícuaro el Viejo, se le reinstaló en otro lado. Esta presa Solís, que fue de 1979 a 1949, previo a esto, fue muy rica porque se empezaron a encontrar todos estos entierros. Mucha de la cerámica es monocroma, pero también sabían los colores, entonces había cerámica policroma muy bonita. Ellos vivían en sitios donde había cabañas muy efímeras y vivían de la cacería y vivían del pescado, el pueblo chupícuaro, ¿sí? Por eso es que no hay ruinas aquí, ¿sí? Eran doctos en pescar, y la cerámica es una cerámica hermosísima. Está en muchos museos de Estados Unidos. En el Museo de la Alhóndiga y en el de aquí de León se encuentra mucha cerámica chupícuara. Y en lo que es Acámbaro hay un museo especial donde está el ejemplo de un entierro donde la gente noble estaba enterrada boca arriba con mucha cerámica alrededor, ¿sí? Y en las vasijas había perros, esqueletos de perros, porque se pensaba que los perros era el animal que iba a conducir a ese personaje hacia los estratos superiores. Los que no eran nobles estaban enterrados de lado o boca abajo. Y este es el asentamiento más antiguo de esta región. Ven ustedes la belleza de esta cerámica, y estamos hablando de varios siglos antes de Cristo a los primeros siglos después de Cristo. Y bueno, nuestro caminante nos sigue llevando por esta región, y siguiendo en este mismo sitio volvemos a lo mismo, de pasar de aquellas épocas de la cultura chupícuara, donde quedó olvidada, de repente va a venir una repoblación. Llegan 4 jefes otomíes con su familia a pedirle al jefe purépecha que les dé cabida. Vienen con 60 familias. Y entonces el jefe purépecha le dice, está bien, pero no los conozco. Entonces les voy a dar un asentamiento que va a ser del otro lado del río, para que estén un poco alejados. Y por otro lado es un sitio donde llegan muchos los chichimecas y de alguna manera van a ayudar a que sean el primer sitio que ellos encuentren. Y entonces empieza la refundación de Acámbaro, ¿sí? Lugar donde crecen los magueyes. Ahí los franciscanos van a llegar y van a fundar el primer hospital de los naturales, ¿sí? En este lugar van a ser entonces
una población diferente. Los 4 caciques venían de Jilotepec, ¿sí? Y aquí se funda el Hospital Real de los Naturales de la Orden Franciscana. Los franciscanos eran importantes ya. Fue la primera orden religiosa que llegó después de la conquista en 1524. En 1526 llegan los dominicos y en 1533 llegan los agustinos. Pero bueno, los agustinos llegan también de manera importante y nuestro caminante nos está desviando un poco para llegar a Salamanca, porque en Salamanca está el santuario del Señor del Hospital, donde había un Cristo negro desde 1560, y la leyenda de cómo este Cristo se convirtió de color negro es muy hermosa. No la voy a decir por cuestión de tiempo, pero ahí los agustinos llegaron y hicieron un convento que es majestuoso. Parte funciona como templo y parte es el centro de la Casa de la Cultura. Los conventos agustinos son magistrales, ¿sí? Nuestro caminante nos lleva a reencontrarnos con los agustinos, ¿sí? En otro sitio, ¿sí? En Yuriria. Habían llegado dos agustinos importantes. Uno se llamaba Alonso, joven, llegó por Veracruz, se entró con los agustinos y se llamó Fray Alonso de la Veracruz. Y en Pilipiteo, cerca de Uruapan, van a fundar un convento muy importante para formación de clérigos, con conocimientos de filosofía y teología de muy alto nivel. Él va a ser de los que va a empezar las clases de filosofía posteriormente en 1553 en la Universidad Pontificia, ¿sí? Y tiempo después va a llegar un joven que se va a llamar Fray Diego de Chávez, y va a llegar a Pipiteo, y entonces siendo Fray Alonso de la Veracruz el padre general o provincial de los agustinos, le va a encargar una gran misión, la construcción de una gran laguna en 1548 y de un convento que van a construir de 1550 a 1559. Esta va a ser probablemente la obra hidráulica más importante de ese siglo en América, pero la construcción de este convento es majestuosa. Yuriparacuaro, Purépecha, lugar de mucha sangre. Pero vean ustedes este convento. Es un convento que parece un fuerte. ¿Por qué? Porque llegaban los chichimecas y necesitaban protegerse. ¿Sí? Vean los campanarios, vean los corredores hermosos. Funcionó como escuela hasta mediados del siglo XX. Vean ustedes la cocina para los frailes. Vean ustedes el baño con las letrinas, teniendo en cuenta de que cada quien tiene unas sentaderas diferentes y que cuando se va al baño hay que estar a gusto, pues hacían agujeritos de diferente tamaño, ¿verdad? Y vean ustedes qué hermosura este convento, ¿sí? Vean ustedes. He tenido oportunidad de ir con la familia y ya hace poco con mis compañeros de la Facultad de Medicina de mi generación 71-77. Pero vean ustedes en la fachada estos medallones muy, muy peculiares, muy bonitos, pero en uno de esos medallones, vean ustedes aquí, un indígena chichimeca con sus flechas, lo cual nos habla del sentido de este fuerte. Y llegamos a este punto, el gran chichimeca. ¿Qué pasó finalmente con los chichimecas? Pues los españoles no pudieron con ellos, vencieron a los aztecas y a los purépechas, no pudieron. Los sacerdotes tuvieron otro tipo de técnica. Algunos indígenas tlaxcaltecas los invitaron, les dieron tierra, les dieron ropa, les dieron animales, de tal manera que los chichimecas empezaron a ver cómo vivían, que vivían bien, y entonces se empezaron a acercar y lograron la comunicación con los sacerdotes. Fue así que los religiosos hicieron lo que no pudo hacer el ejército español. Las guerras chichimecas son de 1550 al año 1600 y se pacificaron. Vean ustedes cómo llegan aquí y empiezan a hacer las paces. Y bueno, nuestro guía, nuestro caminante nos diría qué queda de los chichimecas, las narraciones. Todo era efímero para ellos, todo era perecedero, y lo único que queda son los escenarios, escenarios donde muchos de ustedes y nosotros pasamos y los vemos, pero no los observamos, y nos perdemos de un gran espectáculo.
Y bueno, si ustedes quieren conocer un poco del Gran Chichimeca, en esta parte inferior que corresponde al estado de Guanajuato, pues este es el camino que yo seguí hace ya 25 años más hacia el noroeste del estado. Y ojo, 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 si cuando vayan por este camino se encuentran un anciano caminando y ustedes les ven los pies y encuentran estos pies con estos guaraches, con este hilito, muy desgastados por todos los surcos de tierra que cruzó sembrando, estos guaraches que nos han guiado por esta plática, por el Gran Chichimeca, encontrarán un hombre con una mano generosa que lanzó cualquier cantidad de granos para sembrar, para adquirir alimentos para su pueblo y para su familia. Y se van a encontrar con el rostro de don Sebastián. Don Sebastián es el que nos ha conducido por esta aventura en el Gran Chichimeca. Cuando cumplió 100 años en Cieneguilla, en el templo, los concheros le hicieron una ceremonia y el sacerdote se prestó. Lo pusieron en medio del templo, le pusieron un penacho y entonces a mitad de la misa entraron los concheros y, ojo, diciendo, venimos a bailar en nombre de don Sebastián. Hicieron una ceremonia religiosa otra vez con ese sincretismo mágico católico. 3 años después falleció. Seguimos en contacto con la familia. Esta es parte de la familia. Aquí está Gisela, que posteriormente va a decir, había dejado de estudiar y dice, yo quiero hacer algo por mi gente. Después de 6 años se puso a estudiar, presentó el examen en la Universidad de Guanajuato y se vino a León a estudiar trabajo social y se regresó a su población y allá está. Aquí está Leonor, la hija de don Sebastián, que actualmente tiene 92 años, y doña Rafa, Humberto Álvarez, ellos dos procrearon 11 bisnietos de don Sebastián, ¿sí? Y bueno, ven ustedes aquí con Guadalupe, mi esposa, y conmigo, pues junto con ellas, ¿sí? Y aquí está Gisela, cuando se vino a estudiar, cumplió años y tuvimos el honor de hacerle un festejo, y estoy seguro que nos está escuchando desde Victoria, con todo el respeto que me merece y todo el cariño que le tenemos por toda la familia. Pero bueno, termino con un hecho curioso. El año 2004 llega Jesús Salazar, de 19 años. Me dice, doctor, me envió mi padre, me dice que usted lo curó de lo mismo hace 20 años. Se llama Teresa Salazar, ¿se acuerda de él? Del rancho de las Trancas, ambos campesinos, y él traía también una esporotricosis. Tienen ustedes aquí el trayecto linfático, igual que su papá 20 años antes. Me pregunta, ¿se acuerda de mi papá? Claro que me acuerdo de tu papá. Y me acuerdo de su compadre Juan Cabrera. Fue ahí donde para mí empezó a escribirse esta historia, buscando primero al Esporotrix. ¿Y qué pasó con ese estudio? Hubo cosas interesantes, ¿no? El caso que yo alguna vez le relaté de esas dos familias que llevan 2 casas de campaña y que presentan una esporotricosis con vías de inoculación en diferentes partes del cuerpo y no hallamos cómo pudo haber entrado por diferentes partes y logramos detectar que había sido por la casa de campaña que estaba contaminada y que le habían utilizado años antes cuando vino el Papa a San Juan de los Lagos. Jalisco es de los sitios más endémicos que hay en esporotricosis. Y el maestro Jorge Mayorga es de las gentes con más experiencia a nivel mundial sobre esporotricosis. Hicimos un artículo y lo publicamos en esta revista de alto tiraje internacional, la International Journal of Dermatology, y fue para nosotros muy halagador porque en aquellos tiempos se hacían los yearbooks de cada especialidad donde publicaban los mejores artículos del especial publicados a nivel mundial. Y nuestro artículo fue seleccionado como uno de los principales artículos. Pero bueno, se empezaba a hacer biología molecular y algún caso que tuvimos aquí donde había afección del hueso, con la ayuda de la doctora Kawasaki de Japón, pudimos hacer biología molecular y detectar un subtipo molecular que no se había descrito en México en el 2006. Y después, con Roberto Arenas y algunas cepas de esporotricosis que detectamos aquí en esta parte del Gran Chichimeca, pues con el apoyo de un médico que está en Miami, logramos hacer la determinación de los subgrupos moleculares.
Hubo otros casos, dos casos muy tristes de esporotricosis sistémica. Pero bueno, este viaje por el Gran Chichimeca, que empezó buscando al Sporotrix, terminó siendo un viaje donde terminamos encontrándonos con las raíces de lo que somos. Diferentes estratos de diferentes épocas que son parte de la historia muy, muy importantes. Y sí, le dije a él, claro que me acuerdo de tu papá y me acuerdo de tu casa, que si tienes tú 19 años y esto fue hace 20 años, seguramente estabas ya en gestación en el vientre de tu madre, porque fue de esta casa donde me brinqué por este camino a llegar a la casa de Sebastián López Salinas. Y al conocer a Sebastián, fue como tener la oportunidad de ser testigos presenciales de lo que nos dice la historia. Aquellos ancianos de las tribus, que era la gente más respetada y la más sabia, queridos, con lo que la gente iba a darles a pedirles consejo. Y fue encontrarme con este hombre y con su familia. ¿Sí? Su espíritu sigue ahí y los concheros, espero, sigan yendo a bailar y cuando bailen sigan diciendo que vienen a bailar en nombre de San Sebastián, de don Sebastián. Y bueno, con esto ya entro a las últimas páginas de este libro, el cual se cierra y al cual titulé La piel en el Gran Chichimeca, y es compartirles como esta experiencia de vida que pude hacer con amigos, con compañeros de medicina y maravillosamente con Guadalupe, mi esposa, con mis hijos, que también me acompañaban. Muchas veces cuando íbamos a ver se quejaban, pero luego lo gozaban. Y hoy cuando nos recordamos de todas esas experiencias, lo recuerdan con mucho cariño, porque creo que ha sido algo formativo. Y bueno, yo vuelvo a agradecerle a la maestra Mónica, al doctor Carlos Pacheco, al maestro Arturo Vargas Origel, pues que me hayan dado esta oportunidad emergente, pero de rescatar esta plática, de quitarle el polvo y las telarañas y poder compartirlo con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Excelente, como siempre. Eh, una plática llena de historia, llena de vivencias y pues magníficamente comunicada con la sensibilidad especial tuya y nos hiciste recordar eh, muchas cosas alrededor de nuestro estado. Por ahí hay alguna opinión de el doctor Juan Ramón Ramírez Romero, que también iba a ser yo, que tienes una fecha de fundación de León del 20 de marzo. Enero. ¿Sí es así la verdadera fecha o es 20 de enero? No, es 20 de enero. 20 20 de de enero. enero. Bueno, está bien. No sé si alguien quiera comentar la plática, hacer alguna pregunta al doctor Campos. Hay muchos comentarios agradeciendo la plática. Este, mm, Yo quiero hacer un comentario. sí, Basilio. Felicitar al doctor por buscar sus raíces, por darnos toda la información de nuestros antepasados, de los caminos de la plata, de cosas que se encuentran esporádicamente historias, y él las reunió todas basadas en toda la región de Guanajuato. Felicidades al doctor y felicidades por esa labor de haber hecho todo esto y además su aspecto científico con el Sporotrix Schenck. Un abrazo. Gracias. Por ahí antes de la plática se comunicó una de sus bisnietas de don Sebastián que vive en Estados Unidos y la familia de don Sebastián está conectada. No sé si doña Rafa, que es su nieta y que vive la hija de don Sebastián, esté conectada y que en dos, tres palabras nos pudiera dar una pequeña remembranza de lo que fue su abuelo. Luego la comunicación es difícil porque se corta allí en el municipio de Victoria, ¿eh? Froilán Álvarez López dice, doctor Pablo, mi bisabuelo Sebastián desde el cielo le está siguiendo también
y agradece sus palabras y su memorial. Una opinión muy certera de Manuel Rivera. Dice, Pablo Campos no es bateador emergente, es todo un cuarto bat. De acuerdo totalmente. Rose Álvarez también dice, gracias por honrar la memoria de mi papatán, mi bisabuelo. No sé si el doctor Carlos quisiera opinar. Sí, con mucho gusto, levanto la mano. Primero, doctor Pablo, pues agradecerle eternamente y como siempre, no es de los grandes bateadores, pues entran a meter jonrones. Sí, está la casa llena, como la llenó usted hoy y como siempre jalo. Me encanta que hable usted de los hombres perros, de los come perros, de los chichimecas que tienen toda una historia. Va de la mano con lo que ha hecho doctor Lector y con lo que queremos hacer este fin de año, conocer el México profundo. La verdad que lo felicito porque esto hace que el médico, usted nos contempla, el sentido crítico que debe tener un médico al conocer sus trascendencias, su cultura, y no solamente de educación, sino su cultura, el vivir, nos hace de una manera tan linda de conocer su comunidad. Y imagínese conocer toda su comunidad y hace que conozca esa cosmovisión que le da sus diagnósticos que puede hacer ahorita porque conoce realmente. Me da muchísimo gusto, doctor, estar totalmente invitado para venir a Oaxaca. Nosotros vamos a ir a la sierra en octubre, noviembre, en el primer Congreso Iberoamericano, conjuntamente con la Academia Americana de Pediatría. Están invitados todos los doctores que están escuchándonos para venir a Los Muertos, a Oaxaca, y subirnos a la sierra y ver lo que usted nos enseñó, todas estas costumbres, toda esta cultura, ¿no? Porque es el día a día. Y yo lo felicito totalmente por esta excelentísima plática que nos enriquece, nos hace recordar lo que somos y que además con esa idea de lo que usted maneja como médico que debemos de conocer, porque médico que solamente sabe de medicina, pues ni medicina está. Felicidades, doctor. Tiene la puerta abierta como siempre y es un honor tenerlo aquí. Gracias. Doctor Pablo, yo tengo una pregunta. ¿Se puede? Adelante. ¿Es cierto que los caminos de La Plata fueron formando pueblos porque cada 40 kilómetros necesitaban cambiar los cambios de mulas de las carretas que llevaban la plata y que siempre lo hacían generalmente a la orilla de un río? Y entonces ahora vemos que todos los pueblos, si usted va yo soy de Aguascalientes, si va de Aguascalientes a Lagos son 40 kilómetros, de Lagos a León son otros 40, y así también por acá el rumbo de Guadalajara, y va a Calvillo 40, va a Jalpa otros 40, porque eran los caminos de La Plata que se establecían y empezaron los primeros pueblos. ¿Qué tanto es cierto esto? La verdad no tengo ese dato de la cuestión de las distancias, ¿no? Tengo la de las fortalezas que se formaron pequeñas, que fueron 7, ciudades que se hizo exprofeso, como fue León, que nace con esos objetivos. El otro dato no lo tengo, pero bueno, creo que es un interesante el tratar de investigarlo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Por ahí estaba Gisela Álvarez tratando de comunicarse. Bueno, sí. ¿Me escucha? Sí, Gisela, te escuchamos. Gisela es bisnieta de don Sebastián. Ella fue de las personas que vino a estudiar aquí para estudiar trabajo social y regresarse a su comunidad para hacer algo por su gente. Muy bien. Doctor, pues aquí con mi mamá tenemos dificultad con la comunicación, pero agradecemos profundamente, con profundo cariño, pues esta remembranza que hacen para el abuelo de mi mamá y mi bisabuelo. De verdad, es una cosa tan bonita porque nos hace recordar
nos hace recordar, nos hace vivir esos momentos tan gratos. Yo creo que uno de los regalos más grandes que nos pudo dejar él y que de cierta manera nos siguen marcando en el corazón es el conocer personas tan bonitas como ustedes. Entonces, solo agradecer infinitamente. A nombre de mi madre, que está aquí a un lado de mí, gracias infinitas. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues nuevamente darle las gracias al doctor Pablo por su excelente presentación. Y pues yo creo que sigues en la línea porque ya tenías programado otra plática, Pablo. Después Pues platicamos de eso. estaba en abril, y si usted Sí. no me borra, pues sigo programada ya con una exprofeso, ¿sí? Que les Bueno, adelanto el nombre, se llama Apolonia, la chamana Popoluca, Apolonia, perfecto. Entonces, mi maestra. Y es una si no vas a experiencia ser bateador en la Sierra emergente, vas a ser Popoluca el al sur cuarto de bat Veracruz. que dijeron hace un momento. Maestra Mónica, ¿quiere cerrar la sesión? Sí, agradezco infinitamente al doctor Arturo por ser este puente maravilloso con el doctor Pablo, quien siempre nos sorprende con estas charlas, con estas imágenes que realmente nos faltan ojos, ¿no? Para apreciar, pero que son valiosas, que son muy vitales, que nos hacen, que son un discurso en sí mismas, ¿no? Son un texto, son una poesía que nos hacen ver y conectarnos con lo que somos. Gracias por esta sensibilidad, doctor Pablo, con la que siempre nos habla y nos transmite con esa fluidez, con esa alegría, con esa humanidad. Gracias por siempre compartirnos a su familia también en sus charlas, ¿no? Por permitirnos conocer quién es usted y no solamente es un gran dermatólogo, sino es un gran ser humano. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a quienes también se unieron en esta noche, a quienes nos han acompañado, eh, a esta familia maravillosa que usted nos compartió esta noche de don Sebastián y también a quienes nos siguieron por el Facebook. Estamos aquí y también los invito a seguir el canal de YouTube de Doctor Lector para que puedan ir viendo las charlas que se suben allá. Que pasen muy buena noche y pues esto sería todo por ahora.